Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada. Todo Bienvenidos, Chile compañeras y compañeros, a este nuevo programa del Foro La Ofensiva, una producción de los círculos orientistas en la perspectiva de romper el cerco informático en el cual nos encontramos. En este nuevo año que se inicia, 2012, es necesario destacar y conmemorar un año más de aniversario de la Revolución Cubana, que triunfa un 1 de enero, del año 1959, cuando el comandante Fidel Castro Ruz, con el movimiento 26 de julio, derrota a Batista y distribuye a los Estados Unidos. Es importante destacar esta fecha, a principio de año, principalmente un 1 de enero, en el sentido de que esta revolución, una de las revoluciones más importantes que ha generado nuestro continente, fue una revolución iniciada principalmente por jóvenes estudiantes de La Habana, fundamentalmente, estudiantes universitarios, estudiantes de la educación secundaria, campesinos y obreros finalmente. Digo que es importante porque Salvador Allende decía que la revolución no pasa por las universidades, sino que pasa por el movimiento obrero, lo cual es correcto. Sin embargo, este nuevo paradigma que se inaugura con la Revolución Cubana es la juventud la que pone en movimiento este gran motor de la historia que son los pueblos, que el pueblo en su conjunto, en su lucha por la conquista de sus derechos y de sus intereses. Cuando Fidel Castro, el comandante y jefe de la revolución, fundador del movimiento 26 de julio, inicia esta gesta heroica en el asalto al cuartel Moncada, lo inicia con un grupo de jóvenes, como lo dije, universitarios, jóvenes de la educación secundaria, mujeres, campesinos. El núcleo direccional de este movimiento eran jóvenes idealistas, que muchas fuerzas políticas lo acusaron de ser un movimiento aventurero, irresponsable, que no tomaba en consideración las condiciones políticas y sociales en las cuales en ese minuto se encontraba la isla de Cuba. El asalto al cuartel Moncada fracasa, sus participantes, la mayoría son asesinados por las fuerzas de la dictadura. Las circunstancias políticas de la época eran de corrupción absoluta de los partidos políticos, del gobierno, de la dictadura. Y este grupo emerge rompiendo un poco con esa situación de corrupción y desesperanza y de pobreza, de ignorancia y de dependencia que se encontraba en ese momento en la isla de Cuba. La historia es conocida por todos. Posteriormente, Fidel y los sobrevivientes del asalto al Moncada son tomados prisioneros, pasan alrededor de un año en la cárcel, se dedican a formar una cárcel combatiente, donde se educan, estudian y preparan las nuevas aventuras para poder conquistar el poder y conquistar el gobierno en beneficio de los intereses del pueblo cubano. En la defensa de Fidel que hace en los tribunales, él escribe un texto que a mi juicio, y lo analizamos siempre en nuestra Facultad de Derecho, donde yo estudié, un tratado que a mi juicio es un tratado brillante de derecho constitucional, donde queda establecido los argumentos históricos, los argumentos jurídicos de lo que significa el derecho a rebelión de los pueblos, incluso el derecho a tomar las armas cuando se enfrentan a una tiranía que viola la Constitución y viola los derechos más elementales de un pueblo. Fidel en el exilio en México conoce a nuestro gran guerrillero
el guerrillero heroico, el comandante Ernesto Guevara de la Serna, que venía huyendo de Guatemala, que había sido intervenido por tropas mercenarias, financiado por los norteamericanos, derribando un gobierno que en esa época era reformista, medianamente progresista, en Guatemala. En México conoce el Che y se inicia la gesta del Yate Granma, que hoy día se muestra ahí en el Museo de la Revolución, en La Habana, iniciando la guerra en la Sierra Maestra. Una guerra revolucionaria que, como lo dije anterior, principalmente descansaba en la juventud. Era el movimiento 26 de julio, era un movimiento que por sobre todas las cosas planteaba la unidad del pueblo cubano en contra de una dictadura. Ese movimiento y esa gesta heroica del pueblo cubano y del movimiento 26 de julio culmina un 1 de enero del 59 con el triunfo de la revolución. Revolución que en este año cumple un año más de 50 años de revolución cubana, que inaugura el primer territorio libre de América Latina. Y yo en lo personal, Patricio Mesa, como activista de los círculos allandistas, nosotros no negamos ni renegamos de la revolución cubana, muy por el contrario. Nosotros recogimos esa experiencia, la enaltecemos y hoy día respaldamos ciegamente a la revolución cubana y a sus líderes. Y hoy día también le pido a todos los compañeros de los círculos allandistas que están a nivel internacional y nacional que no descansen de defender esa revolución y a sus líderes y no descansen de pedir la libertad de los 5 prisioneros heroicos, antiterroristas cubanos que hoy día se encuentran en los Estados Unidos, donde se les violan los derechos, no se les permiten las visitas, no se les permite escribir, porque los campeones de la libertad se actúan, los Estados Unidos, violando los derechos más esenciales de los pueblos por mezquinos intereses económicos. Así que un gran saludo a los compañeros de Cuba, un gran saludo a la Revolución Cubana, y yo les pido a los compañeros que lean las reflexiones de Fidel Castro. Aparecen permanentemente en el sitio de internet Cuba Debates. El comandante editó hace muy pocos días, tengo entendido que el día de hoy o ayer, unas reflexiones donde plantea el peligro en que hoy día se encuentra la humanidad en torno a una guerra de carácter nuclear, producto de las agresiones de Estados Unidos al pueblo de Irán. Los círculos allandistas también solidarizamos con el pueblo de Irán y sus gobernantes en esta lucha contra el imperialismo. Nosotros no nos queremos hacernos simpáticos con nadie. Nosotros, todas las fuerzas en el mundo que luchan contra el imperialismo, nosotros somos solidarios con ellos. Y somos solidarios con el pueblo de Irán y con sus gobernantes en la lucha por sus recursos naturales, en la lucha por su soberanía. Lo dije en el programa anterior. Para nosotros, el principio de la autodeterminación de los pueblos es uno de los principios más importantes que debe regir el derecho internacional. Así que solidaridad con el pueblo iraní. Hay que resistir al sionismo y al imperialismo norteamericano. Al sionismo y al imperialismo norteamericano hay que darle la guerra donde se encuentre en el mundo, donde se encuentre, por la supervivencia de la especie humana, porque de eso es lo que se trata en definitiva, por la supervivencia de la especie humana. No a la agresión norteamericana-Irán, porque eso va a significar el desencadenamiento de un conflicto atómico que nos va a afectar a todo el mundo, tanto al mundo desarrollado como al tercer mundo que somos nosotros. Nadie se va a salvar de esa hecatombe, de los genocidas norteamericanos. También en esta fecha el Partido Comunista cumple 100 años. También saludamos a los compañeros comunistas. Nosotros no nos vamos a caer en el anticomunismo que es pauteado hoy día por los grandes medios de comunicación internacionales y nacionales en nuestro país, como es el Mercurio, el Diario La Tercera y los diversos medios de comunicación que hoy día nos tienen en un tremendo cerco informático, estupidizando a la población y tergiversando la realidad. Nosotros no vamos a caer en ese anticomunismo de la Guerra Fría. En lo particular, yo no soy comunista,
Pero cuando nosotros fundamos los círculos allendistas, nosotros señalamos que en los círculos allendistas todos tenían la posibilidad de participar. Comunistas, socialistas, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, miristas, independientes, pequeños empresarios, jóvenes, viejos, cualquier persona que en su corazón lleve las banderas del allendismo, que nosotros hemos señalado que es la ideología de los trabajadores, porque para nosotros el allendismo es la ideología de los trabajadores. Y en la construcción del allendismo nosotros manifestamos que nadie sobra, muy por el contrario. El allendismo, por ser ideología de los trabajadores, es inclusivo, incluye a las personas, no margina. Participan marxistas, laicos y cristianos. Y por eso no debemos caer en el anticomunismo, porque el anticomunismo es pauteado por el mercurio, por las transnacionales, por los más poderosos. Nosotros tenemos que ser profundamente unitarios porque necesitamos unir a la izquierda, unir al pueblo, porque mientras nosotros nos dividimos por comas más, por comas menos, por palabras grandilocuentes, por diversos conceptos nos dividimos por las ideas, la derecha se une en torno a sus intereses. Y cuando toca el momento de que nos persiguen, cuando llega el momento de la represión de la derecha, ellos no hacen distingo si somos comunistas, somos socialistas o somos independientes o seamos lo que sea. Ya fue demostrado cuando se asesinó al compañero Salvador Allende y se derrocó a su gobierno en un golpe de Estado cruento, que son los mismos que hoy día están gobernando. Son los mismos civiles que participaron de la dictadura militar, porque hoy día este gobierno pretende poner en los textos de estudio como que fue un gobierno militar o un régimen militar, erradicando la palabra dictadura, cuando todos sabemos que lo que vivimos durante los 17 años del régimen de Pinochet, de ese criminal, de esos delincuentes comunes, era una dictadura. ¿Cuántos dirigentes de la izquierda no fueron asesinados? ¿Cuántos dirigentes de la izquierda no fueron torturados, hechos desaparecer, exiliados? El gobierno y sus aparatos de seguridad no hizo ningún distingo. Si éramos comunistas, socialistas, radicales, demócratas, a todo el mundo se le reprimió. Por eso, compañeros, he escuchado algunas críticas que incluso señalan que caigo en el error del procomunismo. No, compañeros. Los círculos allendistas no son ni procomunistas, ni prosocialistas, ni promiristas, ni profrentistas. Los círculos allendistas promueven y levantan la unidad del pueblo, la constitución del allendismo como ideología de los trabajadores, porque consideramos que el único elemento, que el único líder que puede unificar a la izquierda es Salvador Allende, que como lo señalé en el programa anterior, está más presente que nunca y ha estado permanentemente presente en todas las manifestaciones de los estudiantes, en todas las marchas, en miles de banderas. Salvador Allende siempre ha estado presente. En torno a él, en torno a la figura de nuestro presidente, de nuestro guía, nosotros creemos que hay que construir la unidad de toda la izquierda y la unidad de todo el pueblo. El movimiento que nació y que emergió en el año 2011 es un movimiento que está recién formándose, es un movimiento que recién está adquiriendo un grado de conciencia. Es necesario, y lo vuelvo a repetir, que este movimiento se transforme en un movimiento político-social, que se organice por los barrios, en los sindicatos, que no solamente levante las banderas de la educación, sino que de una nueva constitución, la causa de los mapuches, la causa del pueblo en general. En otros programas iremos señalando otras características que a los juicios son para el debate, para la discusión. Buenas noches, compañeros. Un fuerte abrazo a todos los compañeros del Círculo Allendista. Compraremos las tierras de gloria.